Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo diario por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 16 del libro de Números, el cual podríamos titular La rebelión de Coré. Así que te invito a suscribirte a este canal de Esperanza. Activa ahora mismo esas notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo cada día. Compártelo con otras personas y crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero agradecer de corazón, en el nombre del Señor Jesús, a todas aquellas personas que cada día dejan sus comentarios, sus buenos deseos. Gracias por suscribirte a este canal. Gracias por compartirlo. Para mí es una bendición saber de que este estudio diario de la palabra de nuestro Padre Celestial te ayuda a ti a crecer espiritualmente. Así que sin más preámbulos, vamos a responder primero una pregunta. ¿Quién era Coré? ¿Y por qué se rebeló contra Moisés y contra Aarón y por supuesto contra Dios? Coré pertenecía a la tribu de Leví, por lo tanto tenía parte en el ministerio del santuario. No era sacerdote, porque los sacerdotes eran descendientes directos de Aarón. Así que Coré, aunque era levita, no era parte del equipo sacerdotal, pero tenía un ministerio que cumplir. Recordemos que los levitas estaban divididos en tres familias o grupos. Estaban los meraritas, los gersonitas y los coatitas. Cada uno de ellos tenía una función dentro del santuario. Los meraritas y los gersonitas se encargaban de los telares y de las maderas, pero los coatitas se encargaban de llevar los muebles del santuario cuando el pueblo estuviese marchando por orden del Señor. Así que no era cualquier tipo de ministerio, era un ministerio importante y Coré pertenecía a este grupo de personas que tenían la responsabilidad de portar o de cargar los muebles del santuario en el momento en que los campamentos fuesen levantados. Entonces, con esta premisa viene la segunda pregunta. ¿Por qué se rebela Coré ante Moisés y ante Aarón? Si ellos ya tenían parte en el ministerio, ¿cuál fue el motivo por el cual manifestó descontento y murmuración en público, que arrastró a otras personas a rebelarse contra el siervo del Señor? El motivo era que Coré anhelaba el sacerdocio. Él consideraba que era digno de obtener esa sagrada responsabilidad a pesar de que Dios no se la había dado. Entonces el versículo 1 dice que Coré, hijo de Ishab, hijo de Coat, hijo de Leví, junto con Datán y Abirán, hijos de Eliab y Om, hijo de Pelec, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel, príncipes de la congregación. Así que no era solo Coré. Coré era el promotor del descontento. Hasta este momento hemos visto revueltas de un grupo del pueblo por algún tipo de efervescencia o descontento colectivo infundado por un grupo de personas. Pero de manera especial en el capítulo 16 se hace mención a Coré, a Datán y a Abirán. Datán y Abirán y otro personaje llamado Om pertenecían a la tribu de Rubén. ¿Y dónde estaba ubicada la tribu de Rubén? Como podemos ver en la imagen, los rubenitas, que eran los cabezas de un sector de las tribus de Israel que acampaban al lado sur del santuario, tenían cerca a los coatitas. Así que Coré, Datán y Abirán se conocían muy bien, podíamos deducir que vivían cerca y sus carpas no estaban muy distantes unas de las otras. Dice el versículo número 2 que se levantaron contra Moisés
y que la congregación y sus miembros del consejo, varones de renombre, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya, porque todos los de la congregación son santos y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? ¿Qué le estaba diciendo Datán, Abirán, Coré y otros 250 hombres más a Moisés y Aarón? Prácticamente le estaban diciendo: ustedes no son dignos de tener el liderazgo de Israel. Aquí todos somos santos, aquí todos tenemos un ministerio, aquí todos tenemos la bendición del Señor. Ustedes no son dignos de la función que están cumpliendo. Desistan ya, renuncien ya, denle la oportunidad a otro para que asuma la responsabilidad dentro del sacerdocio. Esa era la queja y la solicitud de Coré, porque él pertenecía a los levitas y utilizó a los rubenitas, que eran los primogénitos de la generación de los hijos de Jacob, para que asumieran también cargos de responsabilidad y que suplantaran a Moisés en la obra que Dios le había encomendado. Basta ya, dijeron, aquí todos somos santos, el Señor está con nosotros. Estas personas tomaron el nombre del Señor para exigir un cargo de responsabilidad elevado para con el pueblo de Israel. Coré no aprendió a pesar de que vio mortandad en la adoración del becerro de oro. No aprendió cuando vio la mortandad tan terrible en el caso de las codornices y la derrota que sufrió gran parte del pueblo de Israel cuando subieron a Horma a enfrentar a los cananeos. Coré no prestó atención a las advertencias del Señor, sino que motivó a Datán y a Abirán y a otras personas más a rebelarse contra Moisés. Versículo número 4. Cuando Moisés los oyó, se echó sobre su rostro y dijo a Coré y a todo su séquito: mañana el Señor mostrará quién es suyo y quién es santo, y lo hará llegar así. A quien él elija lo acercará así. Moisés simplemente respondió que se haga la voluntad del Señor. Que el Señor sea el que decida. Yo no voy a decidir aquí. Dejemos que el Señor nos diga quién está de su parte o a quién el Señor ha designado para el ministerio. Haced esto, dijo Moisés: tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, y mañana poned en ellos fuego e incienso ante el Señor, y el varón a quien el Señor elija, este será el santo. Vosotros, levitas, os habéis excedido. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo a Coré y a todos los que estaban a su alrededor: ¿es que acaso ustedes no han aprendido? ¿Se les olvidó la historia de Nadab y Abiú? ¿Se les olvidó lo que pasó cuando bajé del monte con los 10 mandamientos y ustedes estaban adorando un becerro de oro? ¿Será que ustedes no han prestado atención? ¿No se acuerdan de María, que quedó leprosa porque se puso a exigir algo que no le competía a ella? Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, muchas veces hemos escuchado la historia de personajes en la Escritura que cometieron errores y que sufrieron terribles consecuencias. También vemos el testimonio de personas que desviaron su camino y sufrieron mucho porque sus decisiones fueron erradas. Y ellos nos brindan consejos. Por eso la Escritura dice: todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Muchos de los que cometieron errores cambiaron nuevamente el rumbo de su vida. El Señor los transformó y tuvieron la oportunidad de ser mejores personas, con mucho dolor, pero con la seguridad del perdón del Señor. Hoy deberíamos aprender de los errores que cometieron otros para no ser igual a ellos. Poder ver que también ha habido en la Escritura hombres fieles que han sido recompensados por su fidelidad. Debemos aceptar que la voluntad del Señor se haga en nosotros. Pero si persistimos en hacer las cosas a nuestra manera, sufriremos terribles consecuencias.
Eso era lo que Moisés quería expresar en pocas palabras cuando les dijo: ustedes se han excedido. No hay necesidad que estemos en esta circunstancia, pero dejemos que el Señor tome la decisión. Dice el versículo número 8 que Moisés dijo más a Coré: oíd ahora, levitas, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de su congregación, allegándoos así para que ministréis en el santuario del Señor y estéis ante la congregación para servirle. Mucho más afianzado estaba Moisés en recordarle a Coré que él tenía parte en el ministerio, que se contentara con la obra que Dios le había dado. Esto también es una lección para nosotros. Nos contentamos con la parte de la obra que Dios nos ha concedido, con la responsabilidad que nos está dando, y para que seamos fieles con el talento que Él nos ha confiado para que podamos administrarlo con sabiduría. Estamos anhelando quizás un puesto de reconocimiento público, pero sin tomar en cuenta la voluntad del Señor. Versículo número 10. Él te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos levitas, y ahora procuráis también el sacerdocio. Es como que si Moisés le dijera: dejen la ambición, dejen la codicia, acepten lo que el Señor les ha dado, porque cuando Dios nos da algo, eso es realmente lo mejor para nosotros. Versículo 11, por tanto tú y todo tu séquito estáis contra el Señor, porque Aarón, ¿qué es él para que murmuréis contra él? Y Moisés envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos respondieron: no iremos allá, no vamos a ir. Nosotros no te reconocemos como líder, no tenemos nada que hablar contigo, Moisés. Es poco que nos hayas hecho venir a una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has llevado a esa tierra que mana leche y miel, ni nos has dado heredades en las tierras y en las viñas. ¿Arrancarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Ellos hacían responsable a Moisés de no haber entrado a la tierra de Canaán cuando habían sido ellos mismos por sus decisiones. Versículo 15. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo al Señor, oró al Señor, habló con el Señor y le dijo: no mires su presente, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos hice mal. Moisés habló con el Señor y le dijo: Señor, yo no entiendo por qué estas personas tienen esta actitud. ¿Qué he hecho yo para que ellos me traten de esa manera? Hoy en día se juzga, se critica a los siervos del Señor. También son seres humanos que quizás toman decisiones erradas, pero Dios ha puesto un ministerio en sus manos y Dios no abandona a aquellos que han recibido una responsabilidad espiritual. Versículo 16. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, presentaos mañana ante el Señor, tú y ellos y Aarón. Tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos y llegad ante el Señor, cada uno con su incensario, 250 incensarios. Tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego e incienso, y se pusieron a la entrada de la tienda de reunión con Moisés y con Aarón. Coré había juntado ya contra ellos a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Prácticamente este hombre hizo campaña en contra de Moisés y también hizo campaña a su propio favor, a su propio beneficio. Tenía seguidores, simpatizantes, era como el político de los tiempos antiguos. Versículo 19, Coré había juntado contra ellos a toda la congregación. Entonces la gloria del Señor apareció ante toda la congregación, y el Señor dijo a Moisés y Aarón: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Dios salió en defensa de sus fieles y fue a hacer juicio contra los infieles.
Pero ellos se echaron sobre su rostro. Aquí vemos la actitud de Moisés y Aarón, no queriendo que nadie pereciera. Ese sentimiento de intercesión, ese deseo de darles una nueva oportunidad. Y Dios estaría dispuesto a dársela, pero Él conoce lo que había en el corazón de Coré, de Datán, de Abirán y de todos sus seguidores. Dios no se puede equivocar. Las personas pueden engañarnos, pueden ser personas de doble moral, pueden ocultar sus verdaderos sentimientos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y dice el versículo número 22, que Moisés y Aarón expresaron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué te enojas contra toda la congregación? Entonces el Señor dijo a Moisés: di a la congregación, apartaos de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Si ustedes no tienen el mismo pensamiento que ellos, apártense de sus alrededores. Apártense de sus tiendas, no se identifiquen con ellos, no hagan proselitismo, déjense guiar por el Señor. Versículo 25. Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él, y él dijo a la congregación: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abirán, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus esposas, sus hijos y sus nietos. En esto conoceréis que el Señor me envió, dijo Moisés, para que hiciera todas estas cosas, que no las hice de mi propia voluntad. Si estos hombres mueren como todos los hombres, y si al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus cosas, y descienden vivos a la tumba, entonces conoceréis que estos hombres irritaron al Señor. Apenas Moisés acabó de hablar estas palabras, se abrió la tierra debajo de ellos. La tierra abrió su boca y los tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Y ellos con todo lo que tenía descendieron vivos a la tumba. La tierra los cubrió y perecieron en medio de la congregación. Y ante sus gritos, los israelitas que estaban en derredor de ellos huyeron porque decían: no nos trague la tierra también a nosotros. Y un fuego del Señor consumió los 250 hombres que ofrecían el incienso. O sea, 250 hombres que se rebelaron contra la voluntad de Dios al designar a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Mis queridos amigos, hoy es el día de dejar que Dios haga su voluntad en nuestra vida y permitirle a Él que tome el control en todas las cosas. Porque si no aceptamos su voluntad, las consecuencias serán terribles. Recordemos que la paga del pecado es la muerte. Y aquí vemos a personas que no solamente manifestaban descontentos, sino que también hacían que otras personas más les siguiesen. Dios no iba a permitir ningún tipo de rebelión. Dios desea un servicio amoroso. De hecho, ellos no estaban obligados a seguir viviendo en Israel, pero ellos querían tomar el control de Israel. Y Dios sabía lo que había en sus mentes. Versículo 36. Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque los incensarios de entre las cenizas, porque son santificados, y arroje las brasas lejos. Con los incensarios de estos que pecaron contra su propia vida, que hagan láminas encendidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos ante el Señor, son santificados y serán una señal a los israelitas. Y el sacerdote Eleazar tomó del incensario de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar, para que los israelitas recuerden que ningún extraño que no sea del linaje de Aarón llegue a ofrecer incienso ante el Señor, para que no le suceda como a Coré
y a su séquito, según lo dijo el Señor por medio de Moisés. Ya a partir del versículo 41, vemos que al día siguiente, después de esta manifestación, después de este acontecimiento doloroso y penoso, pero estrictamente necesario, vemos que muchos de la congregación de Israel murmuraron contra Moisés y dijeron: vosotros estáis matando al pueblo del Señor. Y cuando la congregación se juntó contra Moisés y Aarón, miraron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube les había cubierto y apareció la gloria del Señor. Y Moisés y Aarón fueron ante la tienda de reunión y el Señor dijo a Moisés: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se echaron sobre su rostro una vez más. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar y pon incienso sobre él y ve a la congregación de Israel y haz expiación por ellos, porque la ira del Señor ha salido y la mortandad ha empezado. Entonces Aarón tomó el incensario como Moisés le dijo y corrió en medio de la congregación y vio que la mortandad había empezado en el pueblo y ofreció incienso e hizo expiación por el pueblo, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. En otras palabras, Aarón hizo la obra de intercesión como la está haciendo Cristo hoy delante del Padre. Ahora, no es que Dios envíe la muerte, es que aparta su protección, se retira de la presencia de su pueblo y, por supuesto, Satanás hace estragos con los seres humanos. Los que murieron por aquella plaga fueron 14,600, sin contar los muertos por la rebelión de Coré en el día anterior. Después se volvió Aarón a Moisés a la entrada de reunión cuando la mortandad había cesado. Una historia que se puede leer fácil, pero que tiene muchos detalles que seguramente quedaron marcados en la mente de todas las personas del pueblo de Israel. Unos acontecimientos que, si existiesen en el pasado los medios de comunicación que existen el día de hoy, si hubiesen existido en el pasado los medios de comunicación que existen el día de hoy, serían los titulares de primera plana dentro del pueblo de Israel. También quiero compartir con ustedes el comentario que hace la sierva del Señor con respecto a este tema de la rebelión de Coré y de la murmuración del pueblo de Israel al día siguiente. Es casi imposible a los hombres infringir a Dios mayor insulto que el menospreciar y rechazar los instrumentos que Él quiere emplear para salvarnos. No solo habían hecho esto los israelitas, sino que hasta se habían propuesto asesinar a Moisés y Aarón. No obstante, no se percataban de la necesidad que tenían de pedir perdón a Dios por su grave pecado. No dedicaron aquella noche de gracia al arrepentimiento y a la confesión. Ellos vieron el juicio contra Coré, Datán y Abirán, pero no reflexionaron. Seguían albergando odio contra los hombres designados por Dios y se preparaban para resistir la autoridad de ellos. Satanás estaba allí para pervertir su juicio y llevarlos con los ojos vendados hacia la destrucción. En la rebelión de Coré se ve en pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. El orgullo y la ambición indujeron a Lucifer a quejarse contra el gobierno de Dios y a procurar derrocar el orden que había sido establecido en el cielo. Desde su caída se había propuesto inculcar el mismo espíritu de envidia y descontento, la misma ambición de cargos y honores en las mentes humanas. Así obró en el ánimo de Coré, de Datán y de Abirán, para hacerles desear ser enaltecidos y para incitar en ellos envidia, desconfianza y rebelión. Satanás los hizo rechazar a Dios como su jefe, al inducirlos a rechazar a los hombres escogidos por el Señor. No obstante, mientras que murmuraban contra Moisés y Aarón, blasfemaban contra Dios. Se hallaban tan seducidos que se creían justos y consideraban a los que habían reprendido fielmente su pecado como inspirados
por Satanás. ¿No subsisten aún los mismos males que ocasionaron la ruina de Coré el día de hoy? Abundan el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, hoy muchos son aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo los que piensan hacer planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y a hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan a su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra, prestando servicio a Dios. Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanza de una etapa de maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que les resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aún más clara hasta que por fin sus hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. El que predica fielmente la palabra de Dios y así condena a los pecados de ellos, es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio. Todo progreso alcanzado por aquellos a quienes Dios llamó a dirigir su obra despertó sospechas. Cada una de sus acciones fue falseada por críticos celosos. Así ocurrió en el tiempo de Lutero, de Wesley y de otros reformadores, y así también sucede el día de hoy. En el caso de Coré, no hubiera tomado el camino que siguió si hubiera sabido que todas las instrucciones y reprensiones comunicadas a Israel venían de Dios. Pero podría haberlas sabido. Dios había dado evidencias abrumadoras de que dirigía a Israel, pero Coré y sus compañeros rechazaron la luz hasta quedar tan ciegos que las manifestaciones más maravillosas de su poder no bastaban ya para convencerlos. Este acto selló su perdición. Habían cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pecado que endurece definitivamente el corazón del hombre contra la influencia de la gracia divina. Y este mensaje del día de hoy es una advertencia para nosotros, pero también un llamado de esperanza. Hoy podemos cambiar el rumbo de nuestra vida si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Dios hoy nos brinda una oportunidad de no tomar la misma actitud rebelde como lo hizo Coré, Datán y Abiram. Contentémonos con el ministerio que Dios nos ha dado. Él sabrá darnos su recompensa a su tiempo. Y ayudemos a todos los que hoy prestan un servicio al Señor de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Y bueno, con esta reflexión hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy. Por supuesto, no me quiero despedir sin antes poder unirnos en oración. Querido Padre, muchas gracias por las exhortaciones de este día. Gracias, Señor, porque tú guías nuestros pasos y nos muestras nuestras deficiencias para poder cambiar el rumbo de nuestra vida por la influencia de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de los que cada día se dan cita para estudiar tu palabra y están dispuestos a hacer tu voluntad. Fortalécelos en sus debilidades y permítele, Señor, conocer cuál es tu plan
en favor de cada uno de nosotros, porque así como Cristo se dio en nuestro lugar, así también intercede delante de tu presencia como nuestro sumo sacerdote. Gracias porque nos escuchas y porque nos amas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos el día de mañana. Yo soy Alexander Suárez y esto es Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No te vayas sin suscribirte y ahora compártelo con otras personas. Que la bendición de Dios te acompañe hoy, mañana y hasta que Cristo venga a buscarnos.